amigos, gracias por su atención. El doctor Julio Castro le trae una reflexión y en ella vamos a estar enfocando la ciudad colonial, lo que allí ocurre. La ciudad colonial es un casco urbano que dio origen en, en el 1502 por el tercer gobernador antes de la ciudad de Santo Domingo, porque a partir del 1502 funda Nicolás de Obando a Santo Domingo. Antes, Bartolomé Colón en el 1496 había fundado de la parte oriental, pero una plaga movilizó la población y las autoridades hacia la parte occidental. Allí, por la Puerta de San Diego, se generó entonces lo que fue una serie de edificaciones importantes que hoy ocupan museos importantes, pero que en ese tiempo revistieron la importancia de que fueron el punto de partida de la colonización de todo lo que es el hemisferio americano. Si decimos que Hispanoamérica, Latinoamérica, mentimos. Lo que ocurrió allí fue y permeó desde Alaska hasta la Ushuaia, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Hispanoamérica, todo partió de aquí. Ahí tuvimos figuras significativas como Hernán Cortés y toda una serie de figuras que se encargaron de colonizar y llevar la civilización del Nuevo Mundo, la civilización del Imperio español, regido en ese tiempo por Isabel la Católica y Fernando de Aragón, en ese mismo orden. Entonces, generaron un proceso de cambio que implicó la desaparición de la población indígena originaria, de los taínos, que como reducto inclusive fueron a la parte de Monte Plata y allí en Boyá, Sabana Grande de Boyá, se generó el proceso de reducto. Allí la Iglesia Católica apoyó lo que era la supervivencia de los indígenas, de los aborígenes, de los taínos, que habían sido víctimas de los encomenderos. Las encomiendas fueron unas figuras de administración, técnica administrativa, instalado por la corona, en la cual se le encargaba a un administrador 100 indígenas, 100 taínos con sus esposas, sus hijos, y allí se generó verdaderamente una situación difícil, lo que generó que se sublevara Enriquillo, que fue el primer guerrillero de América. Desafió a una fuerza superior y se instaló en la zona de Bauruco, donde resistió la persecución del Imperio Español. Hablar del Imperio Español era hablar de un poder. Se hablaba de la flota invencible, se llamaba la flota precisamente del Imperio Español. Allí entonces se dio un proceso sumamente importante que hoy explica el, el origen de la República de Haití. Se dio el proceso en ese cambio de aborigen por una mano de obra de africana, traída de África, con la influencia del padre de la casa. El padre de la casa genera ese movimiento, entendiendo que ya los aborígenes no podían resistir más la administración de los encomenderos. Los encomenderos entonces diezmaban la fuerza vital de los taínos, que estaban acostumbrados a su hamaca, no estaban acostumbrados a sus grandes esfuerzos, violaron sus mujeres,
violaron las niñas. Entonces eso generó una indignación en la Iglesia Católica. Y eso generó lo que fue una proclama, la proclama de Fray Antón de Montesino, quien en un momento importante de la homilía de la Eucaristía Católica, la Misa Católica, elevó la voz y habló en defensa de los aborígenes. También eso fue motivando que en España se generara un movimiento de protección, porque no se sabía en ese tiempo, teológicamente, de si los aborígenes podían ser salvos. Recordemos que con la conquista llegaron precisamente los conquistadores con los capellanes. Los capellanes con la cruz, la confesión y el proceso de bautismo fueron cristianizando a todo el que no estaba bajo la regla del cristianismo. Entonces, la sustitución, escúchenme bien, generó una situación que fue la llegada de los africanos. Los africanos entonces generaron un movimiento que también dio al traste con el proceso de esclavización. Al llegar, comenzaron a organizarse en tribus, más de 5 tribus distintas, más de 5 dialectos distintos, más de 5 etnias distintas. ¿Qué significa la etnia? La estirpe. Por ejemplo, estaban los Yoruba. Los Yoruba eran emperadores del África Central. Estaban los Congo, que se instalaron precisamente en nuestra hoy Villamella, y allí se habla de los Congos de Villamella, la fiesta del sincretismo del Espíritu Santo, en el cual hubo un sincretismo. Adoptaron por fuera las formas católicas y por dentro las formas animistas, que es como se llama los ritos africanos, con los tambores, los toques, los bailes. Y como estamos en una fecha de celebración de carnaval, es propio ver cómo las representaciones de Villamella tienen un acento altamente africano. Lo importante en esto es que entonces se fue generando un movimiento. Ese movimiento también cooperó con el movimiento de los aborígenes y se sublevaron también. Se sublevaron y se fueron a la parte entonces occidental de la isla. Recordemos que para las instituciones, todas las instituciones han adoptado el concepto de la isla española. Internacionalmente, y mi relación que tengo con las asociaciones sin fines de lucro, las ONG, tanto nacionales como internacionales, he podido constatar que los extranjeros, sobre todo la parte europea, considera, ni a República Dominicana ni a Haití, considera la Hispaniola como una isla única e indivisible, como lo piensa José Louverture. En el caso de nosotros, entonces nosotros, a partir del 27 de febrero, hace 181 años, dijimos no. 22 años tuvieron los haitianos gobernando a la población cuasi española y no podían tolerar la aproximación de los haitianos a las mujeres dominicanas, de estirpe hispana, y esto fue generando una indignación. Uno de los elementos importantes, fueron muchos, hasta espirituales, pero la resistencia al maridaje de los haitianos con la mujer en ese tiempo española, porque eran españoles, en ese tiempo no se había dado la separación, no se había dado la independencia, generó una situación de repulsa y fue uno de los móviles fuertes para desafiar entonces el yugo haitiano. Vamos a estar haciendo una serie de revelaciones históricas sobre lo que fue entonces el origen y la sucesión
de los diferentes gobiernos y regulaciones de la parte occidental de la isla, que en un tiempo se llamó Imperio Africano. Antes de adoptar las constituciones, antes de que Toussaint Louverture escribiera, porque los demás eran analfabetas y no podían escribir, fue a Toussaint que en las cortes francesas, con la corte napoleónica, bebió de lo que era el aire francés y a través del francés trajo lo que fue la pluma y el pensamiento de Toussaint Louverture. Si hay alguien que hay que estudiar bien en el pueblo haitiano, es a Toussaint Louverture, porque fue el ideólogo de todo el proceso. Los demás fueron sanguinarios, los demás tuvieron una afrenta tal que generaron un ostracismo en el sentido de que no permitían que los blancos tuvieran propiedad, tuvieran relaciones con las hembras, y a partir de ahí se generó entonces la segregación de las partes no africanas y los cultos del vudú y el sincretismo, o sea, hacerle creer a los sacerdotes católicos que habían aceptado el bautismo, sin embargo, en el fondo, seguían siendo sincréticos, seguían siendo animistas. Gracias por su atención. Vamos a continuar trabajando el aspecto del origen del pueblo haitiano a partir del origen de las tribus africanas. Gracias por su atención. En COPNAMA, la unidad nos hace fuertes. Más de 5 décadas trabajando juntos, construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro Programa Nacional de Becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1,800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con COPNAMIN y COPNAMINA sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños. En COPNAMA, más que una cooperativa, somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor. COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.